Proyecto final Física 2, Ecuaciones de Maxwell en Ingeniería Química, presentado por Giselle Lorena Muñoz Sarmiento. Las ecuaciones de Maxwell se pueden formular de distintas maneras. Se pueden formular de manera diferencial o de manera integral. Esto ya depende si la onda se propaga por el vacío o por un material. Las ecuaciones de Maxwell se dividen en ley de Gauss para la electricidad, ley de Gauss para el magnetismo, ley de inducción de Faraday y ley de Ampère. En estudios individuales, Faraday, Ampère y Gauss descubrieron los fenómenos más importantes con relación a la física de fenómenos eléctricos y magnéticos. De ahí el estudio de Maxwell se unió y pues crearon las ecuaciones de Maxwell. La primera, que es la ley de Gauss, esta ley establece la relación existente entre el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada y la carga neta contenida dentro de esa superficie. La constante de permitividad que hay ahí en el vacío aparece en la ecuación para encuadrarla dentro del análisis dimensional. El flujo se evalúa con base en la densidad de líneas del campo eléctrico atravesando un elemento infinitesimal de área sobre la superficie cerrada. Esta ley, aplicable aún para campos eléctricos dependientes del tiempo, relaciona el campo eléctrico con la distribución de carga. La ley de Gauss del magnetismo establece que el flujo magnético a través de una superficie cerrada es cero. Así se plantea que las líneas de campo magnético no se pueden originar o terminar en un punto, pues esto significaría que existe un monopolo magnético aislado, contradiciendo los postulados de la física clásica que enuncian que los materiales de características magnéticas se presentan en la naturaleza. La ley de Ampère describe la relación entre un campo magnético y la corriente eléctrica que lo genera. La ecuación relaciona el efecto de la integral de la componente tangencial del campo magnético sobre una trayectoria cerrada arbitraria, y en otro lado de la ecuación la corriente total que fluye a través de la superficie cerrada por la trayectoria mencionada y la razón de cambio del flujo eléctrico con respecto al magnetismo. La ley de Ampère y Faraday describe la dependencia de los campos magnéticos y eléctricos y su relación entre sí. Como consecuencia de esa reciprocidad, en conjunto los campos eléctricos y magnéticos pueden transportar energía mucha más distancia que la que pueden lograr individualmente. Aplicaciones de ecuaciones de Maxwell en ingeniería química. James Clerk Maxwell nació en 1831 y murió en 1879. Fue la primera persona que comprendió verdaderamente la naturaleza fundamental de la luz. Hizo contribuciones muy importantes a la termodinámica, la óptica, la astronomía y la fotografía en color. Desde ahí empezó su relación con la química también. Una aplicación importante a la ingeniería química de las ecuaciones de Maxwell está en los gases ideales. En los gases ideales está muy enlazado en un tema que se denomina la burbuja termodinámica. Existe un dibujo denominado así para obtener las relaciones termodinámicas más importantes entre las 8 variables del estado termodinámicos. Son variables independientes obligatorias de las funciones de energía, dado que el cambio de energía se mide en procesos que tienen lugar bien sea a presión constante o un volumen constante. El sistema a presión constante es generalmente un sistema abierto, de tal manera que la presión del aire ambiente es la presión constante, mientras que los experimentos del volumen constante son llevados a cabo con un calorímetro cerrado. De ahí salen varias ecuaciones y salen unas llamadas relaciones de Maxwell. Un conjunto de relaciones identificadas como las relaciones de Maxwell también se pueden obtener a partir de la burbuja termodinámica y viceversa. De las ecuaciones pueden salir la burbuja termodinámica y de la burbuja termodinámica pueden también salir las ecuaciones de Maxwell. La relación de Maxwell muestra que no tenemos que medir directamente un volumen a una temperatura constante. Si medimos el cambio en la presión con respecto a la temperatura o volumen constante, obtenemos que estas son iguales.
En la entropía, estas ecuaciones expresan determinadas relaciones en términos de variables fáciles de medir. Por ejemplo, podría resultar difícil medir directamente la entropía y determinar cómo varía con respecto al volumen a una temperatura constante. La relación de Maxwell contenida en la ecuación nos muestra que no tenemos que medirla directamente. Si medimos el cambio en la presión con respecto a la temperatura a volumen constante, obtenemos que ellas dos son iguales.